Estoy grabando. Entonces, nosotros habíamos dicho, ¿cierto?, que los ácidos carboxílicos tenían esta estructura RCOH, ¿ya? Esa estructura general, ¿cierto?, RCOH. Recuerden que ese doble enlace con el oxígeno decíamos que era un grupo carbonilo, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, nosotros cuando hablemos de un ácido carboxílico, generalmente, ¿cierto?, los ácidos carboxílicos vamos a ver que son ácidos débiles, ¿ya? Por ejemplo, el ácido acético, que es del cual, ¿cierto?, se constituye el vinagre. El ácido acético es un ácido relativamente débil, ¿cierto? En este caso, nosotros, ¿cierto?, bueno, cuando volvamos a ver ácido base, porque vamos a volverlo a ver, cuando volvamos a ver ácido base, voy a admitir a la Javiera. Acá tenemos un ácido, ¿cierto?, como les decía, el ácido acético, que es un ácido relativamente débil, que se mezcla con hidróxido de sodio, generando, ¿cierto?, acetato de sodio más agua. En este caso nosotros hablamos de un proceso de neutralización, ¿ya? Esto obviamente lo vamos a ver cuando, lo vamos a volver a retomar, y bien, cuando veamos ácido base, ¿ya? Acá hay que considerar, bueno, que el carácter ácido, ¿cierto?, disminuye a medida que aumenta el número de carbonos. O sea, mientras más, ¿cierto?, carbonos tenga, menos ácido va a ser, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto?, para poder nombrar un ácido carboxílico, vamos a contar, ¿cierto?, la cantidad de carbono, incluyendo el carbono del grupo carbonilo, ¿ya? Ese carbono sí se incluye dentro de la cadena, y vamos a anteponer la palabra ácido, y en este caso, como son 4 carbonos, nosotros nos acordamos, ¿cierto?, que el prefijo de 4 era but, por lo tanto es ácido buta y terminación ico, ¿ya? Ácido butanoico. Sal aquí, ya, vete. Entonces nosotros encontramos por ejemplo, decíamos que estos ácidos, o si ustedes los buscan, por ejemplo, en Wikipedia, donde los busquen, van a decir que son ácidos orgánicos, ¿ya? ¿Por qué dicen que son ácidos orgánicos? Bueno, porque nosotros los encontramos, ¿cierto?, en compuestos orgánicos, como, por ejemplo, la hormiga, ¿ya? La hormiga, por ejemplo, produce un ácido que es el ácido fórmico o ácido metanoico, ¿ya? Y obviamente, no sé si ustedes han comido una hormiga, ¿ya? Córtala, ya. ¿Te lo puedes llevar, por favor? Ya. Perdón. Sí, pican harto. ¿Ya? Entonces, de nuevo, retomando, chicos, ya. Vamos a esperar que se una ahí Pablo. Se llevaron el gato para que no me... Ya. Perdón, chicos, por la interrupción. Pido perdón por mi gato. Ya, entonces, el ácido fórmico, ¿cierto?, o ácido metanoico lo vamos a encontrar, voy a esperar que se una el Jeremy, lo vamos a encontrar en la hormiga. De hecho, como Ivette me decía, creo en el chat, pican harto, ¿cierto? Si uno se ha comido por error una hormiga, o si la ha probado, uno cuando era chico a veces ha comido bicharraco, ¿cierto? Se siente como el sabor ácido, ¿ya? Y eso es producto, ¿cierto?, de que la hormiga, ¿cierto? ¿Cierto? Tiene ácido fórmico o ácido metanoico, ¿ya? Que es un ácido carboxílico. ¿Ok? Ok, y aquí tenemos distintos ciertos compuestos que tienen cierto grupo funcional de los ácidos carboxílicos. En este caso nosotros, cuando veamos cualquiera de las moléculas, vamos a ver que las moléculas van a estar formadas por el grupo carbonilo, o sea, ahí tienen un carbono, tiene el carbono, ¿cierto? Tiene un OH y tiene un R. ¿Ya?
Entonces la estructura, ¿cierto?, que hemos visto general de cualquier ácido carboxílico va a ser el R, el carbonilo, con el doble enlace de oxígeno, y el OH. ¿Ya? Entonces así vamos a encontrar, ¿cierto? Generalmente vamos a ver que las estructuras de un ácido carboxílico es así, ¿ya? Independiente de lo que tengamos acá, ya sea un anillo, en este caso un benceno, un R cualquiera, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la estructura en general de un ácido carboxílico va a ser el grupo carbonilo, un OH y el R. Entonces, también nosotros habíamos visto, ¿cierto?, los éster, ¿ya? Los éster, vamos a ver que están formados a partir de un ácido carboxílico más alcohol, ¿ya? Ahora, puede ser cualquier ácido carboxílico, puede ser cualquier alcohol. En este caso nosotros vamos a decir, ¿cierto? Vamos a poner acá, que es un ácido carboxílico, ¿cierto? Dijimos que podía ser un R, CO, OH, yo voy a poner el doble enlace, más un ROH. Entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a hablar de un proceso llamado, ¿cierto? Vamos a hablar de un proceso llamado condensación, ¿ok? Sí. Ya. Entonces nosotros vamos a hablar de un proceso llamado condensación. Cuando nosotros hablemos de un proceso llamado condensación, estamos diciendo que a partir de la síntesis o la unión, en este caso del grupo funcional, el ácido carboxílico más el alcohol, ¿cierto? Se va a formar, en este caso, éster, un éster, por eso se llama esterificación, se está formando un éster más agua, ¿ya? Entonces, para que recuerden, cuando nosotros hablemos de condensación, hablamos de la unión, ¿cierto?, de estas moléculas y la formación de agua, H2O, ¿ok? Por lo tanto, acá se forma agua más éster. Entonces, ¿qué nos queda de la unión, cierto, de un ácido carboxílico más un alcohol? Un éster más agua. Y ese proceso, ¿cómo lo llamamos? Esterificación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de condensación, formación, ¿cierto? Unión de molécula y la formación de una molécula de agua. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros veíamos el éster y vamos a llevarlo. Bueno, como nosotros nombramos un éster, ¿cierto? Nosotros vamos a considerar el grupo, ¿cierto? Este grupo de acá, vamos a dividir la molécula en dos, ¿ya? Este grupo que está unido, ¿cierto? Este grupo carbonilo va a ser mi cadena principal. Y lo que quede después del oxígeno va a ser mi radical, o mi sustituyente. Por lo tanto, nosotros vamos a nombrar primero, ¿cierto? A diferencia de lo que hemos hecho antes, vamos a nombrar primero esta cadena, ¿cierto? Principal con la terminación ato, ¿ya? Butanoato. Son 4 carbonos, por tanto, cuando son 4 carbonos, era but y terminación ato. Butanoato de, y ahí nombramos nuestro radical, metilo. ¿Ya? Butanoato de metilo. También podemos encontrar, bueno, acá podemos ver distintos tipos de estructuras. Fíjense que independiente de la cantidad de carbono, siempre esa va a ser mi cadena principal, ¿ya? Y lo otro es un sustituyente. En este caso tenemos, ¿cierto?, un etanoato de metilo, es un radical. Acá tenemos un propanoato de propilo, y acá tenemos un propanoato de, y en este caso, esta cadena, este sustituyente tiene además otro sustituyente. Entonces yo primero nombro ese sustituyente, en qué carbono está posicionado. ¿De dónde parto contando? Desde donde está más cerca del oxígeno. Por lo tanto, carbono 1, 2, 3. 3-metilhexilo, porque son 6 carbonos. 3-metilhexilo. Ya entonces va a ser propanoato de 3-metilhexilo. Ya. Y eso era con respecto, ¿cierto?, a los éster. Ahora nosotros, ¿cierto?, vamos a hacer la interrelación entre la química y la biología, ¿ya? Incluso podemos hablar de física, ¿ok?
nosotros sabemos, fíjense acá la estructura de los ácidos grasos, ¿ya? Si yo veo un ácido graso, ¿qué tipo de grupo funcional veo acá? ¿Qué grupo funcional veo acá? No se fijen tanto en esas cadenas tan largas, fíjense en la estructura general. Esas cadenas largas, piensen que, no, que es un R cualquiera. Eso es un R. Más allá de la cantidad, ¿cierto?, de carbonos que tenga, piensen en eso como un R. Por lo tanto, R, CO o H, ¿qué estructura va a tener? ¿Qué grupo funcional va a tener eso? R, CO o H. ¿Qué grupo funcional es? Ahí lo dice. Vamos a ver, ¿cierto? Esa estructura RCOH habíamos visto que eran los grupos, ¿cierto? Carboxilos, ¿ya? RCOH eran los grupos carboxilos. RCOH, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a avanzar un poquito. Por lo tanto, lo que yo tengo acá, esas grasas, ¿cierto? Estas grasas que tenemos acá son ácidos carboxílicos. Obviamente son cadenas, ¿cierto?, distintas, llenas de carbono e hidrógeno, ¿ya? Pero en definitiva son ácidos carboxílicos, ¿ya? En este caso podemos ver los ácidos grasos saturados e insaturados. Fíjense que estos ácidos grasos saturados, ¿cierto? Estas colitas yo les había dicho que tenían muchos hidrógenos. En cambio, los ácidos grasos insaturados, ¿cierto? Nosotros veíamos que tenían insaturaciones. ¿Se acuerdan lo que eran las insaturaciones? ¿A qué nos referíamos con insaturaciones? ¿Qué es una insaturación? ¿Alguien? De las 26 personas participantes, ¿alguien se acuerda lo que es una insaturación? ¿No? Ya, vamos a ver que las insaturaciones, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, cuando hablamos, ¿cierto?, de algo insaturado, estamos hablando de que tiene enlaces dobles o triples, ¿ya? Eso lo vamos a entender por insaturación. En este caso, estos ácidos grasos saturados no tienen enlaces dobles o triples, ya tienen enlaces simples, por eso están llenos de hidrógeno. En cambio, acá vamos a encontrar insaturaciones, vamos a encontrar enlaces dobles o triples, ¿ya? Lo cual, ¿cierto?, va a hacer que la molécula tienda como a moverse un poco más, ¿ya? Por eso nosotros cuando vemos, por ejemplo, los ácidos grasos saturados, que en general son, por ejemplo, mantecas, ¿ya? Son derivados de grasas animales. Nosotros la vemos, por ejemplo, la manteca la vemos sólida a temperatura ambiente, ¿ya? En cambio, esto, ¿cierto?, al tener esos dobles enlaces, igual el aceite de oliva, por ejemplo, lo encontramos en un estado más líquido, ¿ok? No tan sólido como las grasas saturadas, ¿ok? Y esto obviamente está, yo les contaba, ¿cierto?, que estaba más asociado al LDL, ¿cierto?, al colesterol malo que se acumulaba, generaba el ateroma y todo eso. En cambio, los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, el aceite de oliva, la palta, ¿cierto?, ayudan a disminuir este tipo de ácido graso malo, ¿ya? Que son los LDL. Entonces nosotros cuando hablemos de este tipo, ¿cierto?, de ácido graso, estamos hablando de ácidos carboxílicos, ¿ya? Ya sean derivados, por ejemplo, de grasa animal o grasa vegetal, ¿cierto? Son ácidos grasos que tienen un grupo funcional carboxilo, de los ácidos carboxílicos. Entonces nosotros hablábamos, por ejemplo, del proceso de esterificación, ¿ya? Entonces el proceso de esterificación, en sí, ¿cierto? Vamos a ver que la esterificación es un proceso en el cual a partir de un glicerol. ¿Eso qué es lo que es? El glicerol, si tiene un grupo H. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es si tiene un grupo H y termina en ol?
¿No? Ya, entonces, si termina, ¿cierto?, en ol y tiene grupo H, estamos hablando de un alcohol. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de esterificación, recuerden lo que habíamos dicho de los éster. Los éster se forman a partir de la síntesis, ¿ya? De la síntesis, ¿cierto? O sea, cómo sintetizo un éster a partir, ¿cierto?, de la condensación entre un alcohol y un ácido carboxílico, liberando una molécula de agua. En este caso podemos ver la esterificación, ¿cierto? El proceso de la formación de los éster a partir de alcohol más grasa, ¿ya? La unión de grasa, ¿cierto? En este caso de ácidos carboxílicos, más alcohol va a formar un éster, ¿ya? En este caso sería un RCOOR, ¿ya? Más agua. ¿Ok? Entonces nosotros si viéramos un glicerol, fíjense acá, no sé si lo pueden ver. Si nosotros viéramos un glicerol, ¿cierto? Veríamos tres colitas. Estos, imaginemos que son los ácidos grasos. Y ese es el grupo glicerol, ¿ya? Que es un alcohol. ¿Ok? Que va a estar formado, ¿cierto? Por tres cadenas de ácidos carboxílicos, ¿ya? Más el grupo glicerol, que es un alcohol. ¿Ok? Entonces, vamos a tener ahí nuestro triglicérido. Recuerden que por eso nosotros hablamos de triglicérido, ¿ya? Está formado por un glicerol más cadenas, ¿cierto?, de ácidos carboxílicos. Tres cadenas de ácidos carboxílicos más agua. ¿Ok? Entonces nosotros igual podíamos ver otro proceso, ¿ya? En este caso es el proceso de la saponificación. ¿Y qué es el proceso de saponificación? ¿Alguien lo conoce? No es el proceso de volverse sapo. Pues, rayos y centellas. ¿Qué será el proceso de saponificación? Aparecen ahí unos jaboncitos, ¿cierto? Tiene relación. El proceso de saponificación, chiquillos, tiene que ver con la formación de jabones, ¿ya? Si alguien acá ha hecho no sé, pues porque algunas veces uno ve tutoriales y quiere aprender a hacer cosas, ¿cierto? Si alguna vez hicieron jabón, en tecnología, o en biología, o en química, ¿cierto? Deberíamos haber visto este proceso, ¿ya? Perdón por el WhatsApp. La gente no quiere que aprenda nada. Vamos a apagar esto. Ya. Entonces, en el proceso de saponificación, ¿cierto? A partir de grasa. En este caso puede ser cualquier grasa, chiquillos. Puede ser grasa animal o grasa vegetal, ¿ya? Yo puedo utilizar para hacer jabón, por ejemplo, aceite de oliva, más aceite de coco, ¿ya? O puedo utilizar, por ejemplo, grasa animal, de un chanchito, ¿cierto? Incluso de una persona. Como les decía a los chiquillos históricamente, ¿cierto? Ustedes saben que, bueno, cuando ocurrió todo lo de los nazis, ¿cierto? Que tenían a los judíos, ocurrió ese trágico, ¿cierto? No, me da pena decirlo. Cuando los judíos, ¿cierto? Los llevaban a las cámaras de gas y utilizaban todo. Incluso utilizaban la grasa, ¿cierto? Y con la grasa de las personas hacían jabones, ¿ya? Entonces utilizaban grasa de las personas, ¿cierto?, para hacer jabón. Entonces, en ese sentido, para que ustedes entiendan que cualquier grasa, nosotros estamos constituidos de grasa, cualquier grasa, ¿cierto?, puede utilizarse más hidróxido de sodio, soda cáustica, o también puede ser cualquier cierto otro medio que sea básico, ¿ya? Algunos, por ejemplo, antiguamente se utilizaba la ceniza, ¿ya? O lejia. No sé si ustedes conocen como la historia detrás de eso. De hecho, le contaba al cuarto hace poquito que hay una historia como una mitología detrás que la gente iba a un monte, abajo de los pies de un monte, lavaba la ropa porque de esa manera como que se purificaba.
Y resulta que la historia detrás de eso, de este pueblo que decía que tenía que ir a lavar la ropa bajo ese monte, porque la ropa salía como más limpia, más blanca y todo, era que efectivamente arriba de ese cerro había ocurrido una batalla, entonces estaba todavía como los cadáveres de las personas, y producto también de la batalla y todo, de la quema, había ceniza, entonces era el medio básico, más la grasa de las personas que estaban ahí enterradas, se mezclaron, y obviamente al mezclarse con el agua, bajaba el agua con jabón, y la gente iba a lavar ahí y pensaba que era como de los dioses, y como que purificaban la ropa, y la verdad es que era jabón, pues, jabón con agua, por eso la ropa salía más limpia. Eso es como parte de una cosa histórica, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si queremos hacer jabón, necesitamos simplemente grasa, ya sea fuente animal o vegetal. Sabemos, ¿cierto?, que esta grasa es en este caso, ¿cierto?, este aceite o grasas serían un éster, más el hidróxido de sodio, para formar jabón más glicerina. Ya sabemos que la glicerina, ya que tiene un grupo ROH, es alcohol. ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la formación. Ya, y acá tenemos lo que se llama un fosfolípido. ¿Ya? Nosotros, ¿cierto?, vamos a encontrar en nuestras membranas, en las células vamos a encontrar una membrana fosfolipídica. ¿Ya? Esa membrana fosfolipídica va a estar formada por estas cabecitas de fosfolípidos. ¿Ya? No sé si se acuerdan de esa parte, que la cabeza era hidrofílica y las colitas eran hidrofóbicas, ¿cierto? Le tenían fobia al agua. Sí, como algunos, ¿cierto?, le tienen fobia al agua. Y las cabezas son hidrofílicas, ¿cierto?, que eran afín al agua. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros podíamos ver, ¿cierto? Podíamos ver, ¿cierto?, estas cabecitas, como les decía, y nosotros, si viéramos la estructura, veríamos que esta colita no polar, ¿cierto?, no polar o apolar, ¿cierto?, va a estar formada ¿de qué grupo funcional? Si tiene un ROCOR, voy a sacar un lápiz. ¿De qué va a estar formada si tiene, por ejemplo, acá un R, O, C, tiene el grupo carbonilo, ¿cierto? COR. ¿Qué estructura era esa? RCOOR. Eso que tienen ahí, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, era un éster. Perfecto, Gabriel. Muy bien, Estefi. ¿Ya? Es un éster. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Esa estructura que tiene ahí las colitas, estas colitas están formadas de éster. ¿Ya? Obviamente esta estructura todavía no la hemos visto. ¿Ya? Pero aquí sería, ¿cierto?, un grupo amina. Ahora la vamos a ver. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esto. De hecho, aquí tendría una amina, sería como una amina terciaria. Ya, entonces ahora vamos a ver eso de la amina, le hice un spoiler. Ya, entonces nosotros también vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener otro grupo funcional que es el llamado amina, ¿ya? La amina está formada a partir de amoníaco. Yo les contaba a los chiquillos que el amoníaco, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, bueno, es lo que botan, ¿cierto?, los peces. En general, ¿cierto?, los animales acuáticos eliminan amoníaco. Ese es su desecho, amoníaco. En este caso, ¿cierto?, nosotros, bueno, el amoníaco, no sé si alguien se tintura acá, o si su mamá o su papá se tinturan, pero la tintura, ¿cierto?, tiene un olor súper característico, súper fuerte. Y ese olor característico es producto del amoníaco, ¿ya? Entonces el amoníaco, ¿cierto?, se va a, mediante
una condensación, o sea, nuevamente, ¿cierto? Mediante la unión de amoníaco con alcohol, ¿cierto? Se va a formar una molécula de agua más lo que vamos a llamar amina, ¿ya? Así vamos a sintetizar, ¿cierto? Un grupo amino. Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a ver, voy a sacar la pizarrita acá, nosotros vamos a ver que este grupo amina, NH3, ¿ya? NH3 se va, ¿cierto?, a unir con un alcohol. Vamos a poner que es cualquier alcohol. Para saber que es cualquier alcohol, ¿cierto?, le vamos a poner ROH. En este caso, chiquillos, nosotros vamos a ver, voy a poner lápiz azul, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que esta unión, como les había dicho, si es mediante una condensación, quiere decir que se forma agua. Por lo tanto, se va a sacar un hidrógeno de acá, y nosotros sabemos que el agua es H2O. Por lo tanto, se va a formar, ¿cierto?, H2O, ¿cierto? Se va a formar agua, y lo que queda, ¿cierto?, va a ser mi grupo amina, RNH2. RNH2. Ese va a ser mi grupo amina, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, a partir de una condensación, o sea, la formación, ¿cierto?, de una molécula de agua, vamos a formar, ¿cierto?, un grupo amina mediante, ¿cierto?, nuestros reactivos, que es el amoníaco y el metanol. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sintetizar un grupo amina, necesito amoníaco, el amoníaco hediondo, ¿cierto?, más alcohol. Y de esa manera yo voy a obtener un grupo amina, ¿cierto?, más agua. Vamos a borrar todo. Entonces yo voy a tener distintos tipos de aminas, ¿ya? Vamos a encontrar que existen, ¿cierto?, las aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? En este caso podemos observar, ¿cierto?, una amina primaria que va a tener solamente un sustituyente, o sea, un grupo carbono. Acá vamos a tener una amina secundaria, o sea que va a tener 2 carbonos, y vamos a tener una amina terciaria, o sea, con 3 carbonos, ¿ya? O sea, en este caso, ¿cierto?, vamos a tener un grupo carbonilo más NH2. Acá vamos a tener, ¿cierto?, 2 grupos carbonilos más un NH, y acá no vamos a tener H. Vamos a tener solamente el nitrógeno rodeado con grupos carbonilos, ¿ok? Por lo tanto, esta amina sería una amina primaria, secundaria, terciaria. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Sería una amina primaria, secundaria, terciaria? Fíjense que esto tiene solamente un R. ¿Sería una amina primaria, secundaria, terciaria? Cuando tiene NH2, quiere decir, y tiene un sustituyente, hablábamos de que era una amina primaria. Si tiene 2 sustituyentes y solamente un NH, es una amina secundaria. Y si no tiene H y tiene 3 sustituyentes, carbonilos, es una amina terciaria. Entonces esta amina, ¿qué amina va a ser? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Chicos, chicas. Primaria, perfecto. Primaria. Muy bien. Va a ser una amina primaria, ¿cierto? Fíjense que acá va a tener un R y va a tener un NH2. Por lo tanto, ¿cierto? Sería una amina primaria. Tiene un R, ¿cierto? Ese es su R. En este caso el R, cualquier cosa, chiquillos, que tenga carbono es un R. En este caso, ¿cierto? Esta cuestión tiene carbono. Así que va a ser un R, NH2. Por lo tanto, es una amina primaria. Y esta, aquí tiene 2 R, ¿cierto? 1, 2. Por lo tanto, es una amina. ¿Qué amina sería? Primaria, secundaria, terciaria. Secundaria, perfecto. Y por lo tanto, el último, ¿cierto? Que no tiene ningún H, va a ser una amina. Va a ser una amina
terciaria, perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, amina primaria, un sustituyente, NH2. Amina secundaria, 2 sustituyentes, NH. Amina terciaria, 3 sustituyentes y no tiene hidrógeno. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Ya. Entonces, ¿yo cómo voy a nombrar esta estructura, ¿cierto? Este grupo funcional. Simplemente voy a contar mi cantidad de carbonos. 1, 2, 3. Y esos carbonos, ¿cierto? Los voy a nombrar como si fueran sustituyentes. Propil y terminación amina. ¿Ya? ¿Ok? Propil amina. Terminación amina. En este caso tendríamos, ¿cierto? Un propilamina. Son 3 carbonos, ¿cierto? Propilamina. Dietilamina, porque son 2 etil. Dietilamina, y aquí tendríamos un etilpropilamina. ¿Ya? Acá tenemos una amina primaria, ¿cierto? Y tenemos un R. Acá tenemos 2 R y un NH, por lo tanto es una amina secundaria. Y acá no tenemos H, ¿cierto? Tenemos 3 sustituyentes. Acá, ¿qué es importante? Bueno, fíjense acá que hay un etilpropilamina. Entonces, se va a nombrar de acuerdo al orden alfabético. Tenemos un etil, por lo tanto la E va antes que la M, y la M va antes que la P, por eso va en orden. Etil, metil, propil, amina. ¿Ya? Se nombra en orden alfabético cada sustituyente. ¿Estas moléculas las conocen? ¿Alguien sabe qué son esas moléculas? ¿Alguien sabe lo que son esas moléculas? Ya. ¿Alguien vio Breaking Bad acá? Ni idea, ¿ya? Breaking Bad, ¿no? Acá Profe, yo vi tenemos... Breaking Bad. Ah, ya. Entonces debería conocer esta molécula. Acá tenemos la anfetamina y la metanfetamina, ¿ya? Como la... La metanfetamina es cierto que tiene un grupo metil, por eso se llama metanfetamina y la anfetamina, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Estas metanfetaminas o anfetaminas se generaban, ¿cierto? Como son aminas, se generaban a partir de amoníaco, o cualquier compuesto, ¿cierto? Que tuviera amoníaco, más lo que habíamos visto, ¿cierto? De nuestro grupo, ahí, más, ¿cierto? Lo que habíamos visto de un alcohol, ¿ya? De hecho, Jesse, por ejemplo, dice que él, me da risa porque dice que él cree que podía hacer metanfetaminas a partir de la arena del gato. Porque la arena del gato, no sé si ustedes tienen gatos, pero cuando limpian la arena huele mucho a amoníaco. No sé si tendrá algún residuo de amoníaco. Pero o mi gato se está convirtiendo en pescado, no sé. Pero quizás puede ser que se podría sintetizar algo desde ahí. Curioso. Vaya dato perturbador. Entonces, ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Algo muy parecido a la amina, pero en este caso mucho más complejo, ¿cierto? Que es un grupo amida. Nuevamente vamos a ver, ¿cierto? Que hay un proceso de condensación. Por lo tanto, como hay un proceso de condensación, vamos a decir que hay una formación, ¿cierto? De moléculas de agua, ¿ya? En este caso tenemos, ¿cierto? Un ácido carboxílico más amoníaco, ¿ya? Recuerden que en el caso anterior era alcohol más amoníaco. En este caso de la amida es un ácido carboxílico más amoníaco, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? A partir de este ácido carboxílico, R, C, OH, vamos a poner un doble enlace arriba, más NH3. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a tener, quizás qué cosas me van a decir ahí porque estoy incitando a que vean Breaking Bad. Es que bueno, Breaking Bad es muy bueno. Ya, entonces ahí. Entonces acá podemos ver, ¿cierto? La condensación. Por lo tanto, a partir, ¿cierto? Cuando hablemos de condensación vamos a decir que esto se va a formar una molécula de agua, ¿cierto? H2O. Y el resto va a ser, ¿cierto? El resto que quede va a ser mi grupo amida. O sea,
me va a quedar R, indecente el R, R, con un grupo carbonilo, ¿cierto? Un grupo carbonilo, NH2, ¿ya? NH2. ¿Por qué? Porque un hidrógeno, ¿cierto? Se fue para la formación de agua. NH2. ¿Ok? Por lo tanto, me va a quedar, ¿cierto? R, el grupo carbonilo, NH2. Y ese va a ser mi grupo amina. Va a estar formado por carbono, NH2 como el anterior, ¿cierto? Que era muy parecido a la amina, pero va a tener a diferencia del anterior, ¿cierto? Este va a tener un grupo carbonilo. ¿Ok? Va a tener un grupo carbonilo, a diferencia del anterior. Entre medio tendrá un grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces vamos a borrar y vamos a avanzar. La Natalia Hernández. Como que llegó muy tarde, ¿no? Ya, entonces acá como en el ejercicio anterior, ¿cierto? También vamos a tener amidas primarias, secundarias y terciarias, ¿ya? En este caso vamos a tener una amida primaria cuando tenga un sustituyente, una amida secundaria cuando tenga 2 sustituyentes y una amida terciaria cuando tenga 3 sustituyentes, ¿ya? Fíjense que los sustituyentes se van uniendo, ¿cierto? Al nitrógeno, le van quitando hidrógeno, ¿cierto? Y se va uniendo al nitrógeno, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a nombrar una amida? ¿Cómo voy a nombrar una amida? Bueno, voy a contar la cantidad de carbonos, incluyendo, importante, siempre cuando yo nombre cada grupo funcional y haya un carbono bajo este grupo, ¿cierto? Bajo ese doble enlace, el carbono sí se considera dentro de la cadena, ¿ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto? Hay 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Por lo tanto, es un butanamida, terminación amida, porque es una amida, ¿ya? Acá tenemos alguna estructura, ¿cierto? De la butanamida, ¿ya? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 4 carbonos, ¿ya? Es lo mismo, ¿cierto? Acá se ve mucho más simple, pero acá simplemente tenemos otra forma, ¿cierto? De representar los carbonos, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos carbono, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Tenemos 6 carbonos, tenemos un radical acá. Y vamos a partir, ¿cierto? Enumerando desde este carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por eso decimos, ¿cierto? Que el metil está en el carbono 5, ¿ya? Y nosotros en este caso tenemos que, por ejemplo, si vamos a nombrar un sustituyente, vamos a poner N,5 dimetilhexanamida, ¿ya? De todas maneras, nosotros vamos a revisar ejercicios ya mañana, más ejercicios de amida, ¿ya? Que yo me di cuenta que debería haber agregado más ejercicios para que vieran bien este grupo funcional, ¿ok? Acá tenemos los nitrilos, y yo creo que ya esto lo vamos a revisar mañana, ¿ya? La idea de ver estos ejemplos, ¿cierto? Ya nos queda un poquito. Nos quedan los haluros, creo. Sí. Los derivados, los nitrilos, nos quedarían los halogenuros, el azufre, los compuestos con azufre, y luego de eso vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ya? No sé si tienen alguna duda